Llevo utilizando un año la OnePlus Pad 1 y sinceramente fue de las tablets que más me gustó del año pasado. Y por tanto, me he comprado la OnePlus Pad 2 porque debería de ser mejor, ¿no? Pues lo cierto es que teniendo las dos y habiendo utilizado muchísimo la OnePlus Pad 1, debo decir que me he llevado bastantes sorpresas, las cuales no todas han sido agradables. Y sí, la OnePlus Pad 2 tiene mejoras respecto a la OnePlus Pad 1, pero en muchos aspectos me parece un paso atrás respecto a ella. Esas mejoras respecto a la 1 las podemos encontrar por ejemplo en la pantalla, que ahora es un poquito más grande. No llega a ser una diferencia que se note demasiado en el uso, pero la pantalla es más grande. Y ahora la pantalla es más grande incluso que en una Magic Pad o que en la Tab S9 FE Plus, las cuales son tabletas bastante grandes. Así que si el año pasado decía que la OnePlus Pad estaba a medio camino del iPad de 11 pulgadas y el de 13, ahora está completamente a ese medio camino. Y a mí es un tamaño que me gusta mucho, da mucho espacio para dibujar, para ver películas o lo que sea, pero sin llegar a ser tan poco portátil como son las tablets de 13 pulgadas o las tablets de 12,5, pero con formatos más alargados, porque mantiene el formato 5/7, que es una de las cosas que más me gustaron de la OnePlus Pad original. Otro punto en el que ha mejorado es que la pantalla tiene mejores colores y si la pantalla de la OnePlus Pad original ya me parecía buena, esta es incluso mejor. Han mejorado el contraste y sinceramente, esta pantalla tiene muy pero que muy poco que envidiar a una buena OLED. En el único caso en el que noto que no es una OLED es cuando la utilizo en completa oscuridad. Por lo demás, he visto pantallas OLED mucho peores que esta IPS. Y otro punto en el que ha mejorado es en los altavoces. El año pasado ya eran buenos, pero ahora son espectaculares. Sinceramente, a mí me gustan más que los de mi iPad Pro de 11 pulgadas, y esos son de los altavoces que más me han gustado en equipos portátiles. El año pasado ya se quedaba solo un pasito por detrás de estas tablets, pero ahora compite de tú a tú con la Tab S9 Ultra y con los iPads Pro, que son las tablets con los mejores altavoces que existen. Y el último punto en el que mejora respecto a la OnePlus Pad 1 es en que ahora tiene 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, por un poquito más de precio nada más, por lo que me parece que está súper bien. Y sí, hasta ahí se acaban las mejoras, porque sinceramente el Snapdragon 8 generación 3 no lo estoy sintiendo como una mejora. Y el lápiz con 16.000 niveles de presión tampoco. Vamos a entrar en el primer punto, el rendimiento. Pero antes, este vídeo ha sido posible gracias a los amigos de NordVPN, y gracias a ellos puedo hacer vídeos tan jugosos como este. Con NordVPN te puedes conectar a internet con todos tus dispositivos de forma segura navegando a través de una red privada, enmascarando tu verdadera IP y protegiéndote de las amenazas del mundo moderno. Esto puedes usarlo para acceder a contenido que no está disponible en tu región, pero sirve para mucho más que eso. Por ejemplo, cifra todo tu tráfico online para protegerte de la ciberdelincuencia. Esto viene muy bien si sueles conectarte a redes wifi públicas donde algún desconsiderado puede estar esperando para robarte tus datos y prefiero no saber para qué puede querer usarlos. O también te ayuda con algo que me pasa continuamente, detectar el phishing, vamos, estafas. La mayoría son fácilmente reconocibles, el problema llega cuando están bien hechos, y este problema me lo conozco muy bien porque me llegan unos cuantos, supongo que para intentar hacer streaming sobre NFTs con mi canal. Disclaimer, el auténtico Garchia nunca te intentará vender NFTs o IAs, en caso de que lo intente hacer no te fíes de él, lo más probable es que no sea Garchia o que se haya pervertido por el poder, lo cual es prácticamente imposible que pase, pero si un Garchia oscuro de un universo paralelo intentase hacer algo así, la función protección contra amenazas puede reconocer muchos enlaces maliciosos y advertirte sobre sitios web peligrosos, y con NordVPN tienes todo esto con tan solo un clic con la VPN más rápida del planeta. Además, si usas este enlace que también encontrarás en la descripción, podrás conseguir hasta 4 meses gratis. Es una oferta por tiempo limitado, así que si te interesa no te esperes mucho para cogerla. Además, si no te convence, NordVPN ofrece 30 días de garantía de devolución, así que si te interesa, no sé a qué estás esperando. Y muchas gracias de nuevo a NordVPN por patrocinar este vídeo. Ahora, sigamos con él. Sinceramente, este Snapdragon 8 generación 3 no le veo demasiada mejora respecto al Dimensity 9000 que traía la OnePlus Pad original. Y todo esto es dejando de lado los benchmarks y numeritos que no sirven para absolutamente nada. Incluso hay aplicaciones en las que me parece que rinde peor. Ah, y por cierto, mientras que la OnePlus Pad 1 decía que no hacía falta activar el modo de alto rendimiento porque funcionaba muy bien igualmente, en esta de aquí, más que llamar a esto modo de alto rendimiento, llamaría al resto de modos modo de bajo rendimiento, porque en muchas aplicaciones sin este modo activado parece una tablet de gama media. Y es que hay incluso aplicaciones como por ejemplo Clip Studio Paint que funcionan peor en esta tablet que en el modelo anterior o incluso que en tabletas con el Snapdragon 8 generación 1. Para que os hagáis una idea, esta prueba de aquí con un pincel de óleo de 300 píxeles, la OnePlus Pad original la mueve sin despeinarse, mientras que a esta se le hace muy cuesta arriba, pero no es así en todas las aplicaciones. Por ejemplo, he notado que Krita y Nomad Sculpt sí que funcionan mejor. Y lo que tienen en común estas aplicaciones que funcionan mejor es que utilizan aceleración por GPU, por lo que parece que la parte de procesador es peor, pero que tiene una mejor gráfica. Pero claro, aunque digo que funcionan un poco mejor en esta tablet, en la OnePlus Pad original ya funcionaban muy bien, por lo que tampoco es una diferencia que se note demasiado ni un punto muy a favor de esta tablet. Y la OnePlus Pad original ya movía sin despeinarse absolutamente todos los juegos que hay disponibles en Android, por lo que creo que en Android sí que cabe preguntarse para qué tanta potencia si Google ni ningún fabricante parece
parece que estén haciendo nada por atraer desarrolladores de videojuegos AAA como sí que están haciendo en Apple. O sea, ¿para qué quiero una tablet que es 10 veces más potente que una Switch si no me van a traer juegos ni aplicaciones en las que aprovechar esa potencia? Parecía que Google se estaba poniendo un poco las pilas en esto, pero de repente Apple ha vuelto a pegar un sprint que ha hecho una separación enorme entre el iPad y Android otra vez, trayendo programas al iPad como ZBrush, DaVinci Resolve, Final Cut y un montón de ejemplos más, y en la parte de videojuegos lo mismo. Esto no es culpa de OnePlus ni cambia en absoluto mi opinión de si se puede trabajar en Android, que por supuesto que se puede y para ilustración es más que de sobra todavía, pero sí que es algo que me pregunto bastante cuando veo chips tan potentes como el Snapdragon 8 Generación 3. En mi experiencia, siendo alguien que durante todo este año he llevado hasta el límite en potencia a la OnePlus Pad original, sinceramente en los programas que sí que aprovechan esa potencia extra no noto que se note demasiado, por lo que sinceramente para mí la potencia no es una razón para elegir la OnePlus Pad 2 respecto a la OnePlus Pad original, pero el punto que más me ha decepcionado esta tablet es el lápiz. Tiene muchísimas cosas que no me gustan. De primeras, esta textura, sinceramente puede que en fotos quede bonita, pero me recuerda muchísimo, no sé si os acordaréis o jugabais con ellos, a los típicos muñecos de dinosaurios que nos compraban de pequeños. Bueno, pues me recuerda mucho a esa textura y a ese acabado y material. Sinceramente, para mí este acabado es curioso porque intenta ser como lujoso, digamos, pero hace que se sienta más barato y menos premium de lo que es realmente el lápiz, porque el lápiz está bien construido y es un buen lápiz y trae novedades respecto al primero, pero ¿son novedades a mejor? Pues os voy a decir que este lápiz es la demostración de que más niveles de presión no siempre son mejores. El lápiz original tenía 4000 niveles de presión y este tiene 16000. Supuestamente sobre el papel debería de funcionar mejor, pues os voy a decir que el OnePlus estilo original funciona mucho mejor. En absolutamente todo, y es que este lápiz es un paso atrás en todo respecto al anterior. La sensibilidad a la presión es mucho peor y la curva es mucho más difícil de controlar que en el primero. Pensad en los lápices como si fuesen básculas y una puede detectar de 1 a 500 gramos, mientras que otro puede detectar de 1 a 300 gramos, ¿no? Esto es lo que yo llamo rango de presiones real, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que este de aquí es el mejor de los dos lápices. Esto no son los niveles de presión. Los niveles de presión serían, imaginaos que yo ahora hago 4000 divisiones en este lápiz, mientras que en este otro hago 16000 divisiones. Este lápiz tendría 16000 niveles de presión y este otro 4000, que sencillamente son las divisiones entre la presión mínima y la presión máxima. Y 2000 niveles ya son más que de sobra para no notar ningún salto cuando cambias de presión. Para que os hagáis una idea, la opacidad, por ejemplo, va del 0 al 100%, o sea, con 100 niveles de presión sería suficiente para poder controlar del 0 al 100%. A lo que voy es que aquí nos sobran niveles de presión por todas partes. Pero es que ya no solamente eso, también es importante cómo están divididos esos niveles de presión, porque los podemos tener bien divididos todos, una curva de presión estable, o podríamos tener esto. De repente aquí hay nada más 3 niveles de presión, y aquí de repente hay muchísimos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Que tendríamos muchísimo control en los pesos altos, mientras que en los pesos más bajos no tendríamos ningún control, que es precisamente lo que le pasa a este lápiz. Para arreglar la curva de presión yo la he configurado de esta manera en todos los programas, y aún así funciona peor que la del OnePlus estilo original. Así que ahora, sabiendo todo esto, ¿qué lápiz nos parece mejor? ¿Este o este? Pues obviamente sigue siendo este de aquí. Dan igual los niveles de presión cuando alcanzamos un mínimo, y lo he explicado muchas veces, pero creo que sigue siendo necesario porque veo a mucha gente seguir dándole importancia a este número. Es puro marketing, gente, que no os engañen. Pero lo que más me molesta es que la calidad de la línea ha empeorado una barbaridad. Sigue siendo un buen lápiz y yo lo situaría un poco por encima del lápiz de la Xiaomi Pad 6. Pero me parece increíble que hayan empeorado lo que ya tenían. Otro punto que no entiendo en absoluto es que estos dos lápices son y no son compatibles entre sí. Me explico. Si tú colocas el OnePlus estilo original en la OnePlus Pad 2, no pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea, no lo vas a poder utilizar, nada de nada. Pero sin embargo, vamos a hacer esto. Despierto la tablet para hacer una nota. Ah, no, que no funciona, pero sí que se desconfigura el OnePlus estilo 2, por lo que detectarlo lo ha detectado. Así que nada, lo vuelvo a sincronizar y os enseño a lo que me refiero, ¿vale? Ya lo tengo sincronizado y ahora puedo despertar la tablet para hacer una nota. Como podéis ver, ya lo tengo despierto y ahora, como podéis ver, pues bueno, puedo dibujar sencillamente con el OnePlus estilo, el 2, pero si cojo el OnePlus estilo 1, vaya, sí que funciona y detecta la presión en absolutamente todo, o sea, el lápiz es compatible. Lo que pasa es que no quieren dejarnos utilizar con esta tablet. Y también al revés, el OnePlus estilo 2 es compatible de esta manera con la OnePlus Pad original, pero no nos quieren dejar utilizarlo. Y voy a aprovechar para darles un tirón de orejas a la gente de OnePlus, porque este lápiz no se puede encontrar en prácticamente ningún país. Y aparte de eso, este año mucha gente me ha escrito por un problema, y es que no venden puntas de recambio y no se pueden encontrar en ninguna parte. La punta no se gasta si la utilizas con la pantalla normal, pero si le pones un protector
protector de pantalla texturizado, se puede llegar a comer bastante la punta, por lo que no recomiendo utilizar protectores de pantalla texturizados ni con esta ni con la OnePlus Pad anterior. Así que a la gente de OnePlus les diría que pongan recambios de la punta a la venta. Y para los que tengáis este problema, no es una solución 100%, pero con este tipo de cubiertas de puntas para el Apple Pencil, pues son 100% compatibles y funcionan bien con lo que viene a ser el lápiz. Además mejoran un poco la sensación de dibujo, eso sí, lo que hacen es la punta demasiado gruesa, pero es una ñapa que puedes hacer si se te ha desgastado mucho la punta y no has encontrado recambios. Y habiendo hecho muchas pruebas, llego a la conclusión de que el problema no es solamente el lápiz, es de la pantalla, porque cuando utilizo este lápiz en la OnePlus Pad original, la línea mejora un poco, pero sigue siendo peor que la del lápiz original. Y cuando utilizo el OnePlus Stilo 1 en esta tablet, mejora un poco también, pero también funciona mucho peor que en la OnePlus Pad original, por lo que la pantalla también tiene parte del problema. La única cosa que me gusta respecto al lápiz original es que la punta la han cambiado por una más gomosa y que da más control al dibujar. Por cierto, las puntas no son compatibles entre los dos lápices. Y este tema de hacer los lápices incompatibles entre sí, porque sí, pues es algo que ni tan siquiera Apple hace. Cuando lo ha hecho ha sido porque había alguna razón detrás de todo esto y no son lápices compatibles. Pero esto de que detecte el lápiz, que se pueda utilizar en la pantalla, que funcionen entre ellos y no poder hacerlos compatibles, me suena a querer vender otro lápiz OnePlus. Sinceramente es un punto que no me ha gustado nada. Y a ver, este problema se nota en todas las aplicaciones en las que lo he utilizado, pero es cierto que las aplicaciones con mejores estabilizadores, como Infinite Painter, pues es un problema que no he notado en absoluto trabajando. En Krita, por otro lado, le tengo que poner un estabilizador bastante fuerte para dejar de notarlo. Y queda una última cosa del lápiz que no me gusta en absoluto, y es el motor áptico que le han metido. Y es que este motor áptico es horrible, de verdad, o sea, tendríais que haber visto la cara de mi novia cuando le dejé probarlo, puso una cara de asco, porque la sensación es como una máquina de ultrasonidos, de estas que hacen una vibración muy pero que muy fina, que es desagradable. Pues básicamente es eso, y encima es un motor áptico que no tiene nada que ver con el del Apple Pencil, eso lo digo desde ya, pero absolutamente nada que ver en calidad. Pero sobre todo es que no tiene la funcionalidad del motor áptico del Apple Pencil. Los gestos del Apple Pencil funcionan en todos los programas, y cada vez que implementan uno nuevo, se dan prisa para implementarlos en los programas, pero en este último año, OnePlus no ha trabajado con ningún desarrollador para que su lápiz funcione con los programas. Por tanto, el botón de este OnePlus Stilo y del OnePlus Stilo anterior no funcionan para prácticamente ningún programa, y en los que funcionan tampoco sirve de nada el motor porque no lo utiliza. Y sinceramente en la aplicación de notas lo primero que he hecho ha sido desactivarlo porque es muy desagradable. Y lo mismo pasa con el modo presentación, no veo ningún caso en el que vaya a ser útil de verdad porque es que ni siquiera tiene salida de vídeo la tablet. Si la tuviese, pues bueno, todavía podría verlo, pero sin ella no le veo ningún tipo de utilidad. Supuestamente la idea de este modo de presentación es poder ser preciso, pero la verdad es que precisión es lo último que tiene. Y obviamente si funciona así tiene algún tipo de acelerómetro. Habría estado bien que pusiesen la función de girar el lápiz como el Apple Pencil, pero de nuevo, si no trabajan con los desarrolladores para aplicarla, pues no tiene ningún sentido. Y no me malinterpretéis, esta OnePlus Pad 2 me sigue pareciendo una de las mejores tabletas calidad-precio que existen, pero tiene un gran problema, que se llama OnePlus Pad 1, y es que la OnePlus Pad original fue tan buena que todavía sigue siendo mejor que esta en algunas cosas. En el punto donde más se nota con diferencia es en el lápiz, pero como habéis visto, también es mejor que esta OnePlus Pad 2 en algunos programas. Pero si la quieres para cualquier otra cosa que no sea dibujar, yo creo que este es un modelo que mejora ligeramente respecto a la OnePlus Pad original. Pero la cosa es que esta OnePlus Pad 2 ahora mismo cuesta 500 euros con ofertas y demás, pero probablemente se mantenga en ese precio como pasó con la OnePlus Pad original, la cual ahora vale 380 euros con el lápiz, que por cierto os dejo links de compra en la descripción. Sinceramente, si la quieres para editar fotos, hacer 3D o alguna cosa de diseño puntual y no le das mucha importancia a la línea, sí, creo que la OnePlus Pad 2 es mejor que la 1, pero si la quieres para dibujar, la OnePlus Pad original es más barata y sigue siendo mejor que esta tableta. Veo que tiene bastante sentido el precio porque al fin y al cabo tiene más RAM y más almacenamiento, pero sinceramente yo si me fuese a comprar una tablet para dibujar me seguiría yendo a por la 1. Y aun con todo esto quiero recalcar que me parece una buena opción para dibujar y me parece mejor opción que por ejemplo la Xiaomi Pad 6, solamente que esos fallos están ahí y van a haber aplicaciones en las que lo notes. Así que, no sé, esa es mi conclusión, una tableta un poco rara, muy buena, pero que tiene que pelear con la sombra de lo que ya hicieron antes, y que siendo muy buena ha empeorado en cosas. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like, comentar, suscribirte y todas esas cosas, y también puedes hacerte miembro del canal como ya ha hecho toda esta buena gente de aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.